esos son los cuentos de sirenas que están ellos queriendo de darle, ya no es al pueblo salvadoreño su mensaje, ya el mensaje que ellos construyen de fuerza. Vemos como los periódicos digitales, incluso periódicos como impresos, como la prensa gráfica, como el diario de hoy, estos periódicos realmente lo que hacen es tomar una foto y con Photoshop, ¿verdad?, rellenan las fotos con las personas, porque realmente se llenan más las fiestas de cumpleaños de mi hija que las mismas marchas que ellos realizan. O sea, definitivamente creo que estas situaciones ya nos están queriéndole vender al pueblo salvadoreño. Ellos saben que convocan a una marcha, que convocan a un lugar, pero realmente estas personas ya no cumplen con el objetivo para el cual tienen, sino que ellos toman los videos de grabación, toman esos cortos, toman esos spots a los mismos actores que están siempre pendientes. Está como el señor Chicas, que está Claudio Ortiz, son los mismos actores, el señor Umaña, que todas esas personas que incluso tú lo has tenido aquí en este set, y ellos mismos se han manifestado en contra de todos los efectos positivos que nosotros hemos hecho dentro de la Asamblea y cómo el gobierno ha cambiado, ha transformado el país. Eso es lo que ellos están queriendo, pero engavetar, encapsular, ¿para quién? Para poderlo vender a quienes están vendiendo fuera de nuestro país el mensaje de que no existe en El Salvador seguridad. Ellos tienen un mensaje de decir que en El Salvador vivimos una dictadura, que nosotros estamos dándole un sistema de libertad de expresión que no existe, dicen ellos, que la libertad de prensa acá no existe, que nosotros estamos teniendo una persecución política con esos periodistas. Eso es lo que están queriendo vender, lo cual no es cierto. Si no, veamos, nosotros estamos promoviendo democráticamente que ellos puedan criticar, que puedan exponer cualquier idea de las que puedan estar erróneas, pero no nos interesa. A nosotros nos enfocamos en transformar el país, en caminar, darle recto, como decimos los salvadoreños, sin ver hacia un lado. Simplemente ellos han estado construyendo un mensaje para su financista, para George Soros, que tiene, como bien lo dijo el presidente de la República, él tiene una agenda particular en todos los países del mundo. Pero en El Salvador eso se les cayó. Eso definitivamente no ha tenido, que incluso vemos como la revista El Faro, una revista digital que estaba radicada acá en El Salvador, tuvo que irse a migrar a Costa Rica, que lastimosamente está viviendo hechos muy parecidos a los que vivíamos nosotros en El Salvador. La inseguridad se ha disparado en ese sector. ¿Y por qué se han ido ahí? Porque ahí encuentran sangre, lastimosamente, ahí encuentran homicidios, ahí están viendo a la orden del día cualquier tipo de situaciones difíciles que nosotros vivíamos acá. Y también no es una persecución la que ellos tienen, lo que pasa es que no tienen eco y ellos están construyendo su revista digital para poderla vender hacia otros países. Mira, yo te puedo decir básicamente que yo pude conocer a más de algunos de esos actores en el pasado, a los del Faro, pero una vez nosotros llegamos el 1 de mayo, se fueron del país, muchos se fueron a Alemania, otros se fueron a Costa Rica, a Sudamérica, a México. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? Si aquí no hay persecución. Ellos pensaban que íbamos a ir tras ellos y le íbamos a meter presos. Si tienen deudas con el Estado, por supuesto que vamos a ir, pero son periodistas, si eso se hacen llamar periodistas o son activistas. ¿Cuál es el miedo? Son activistas políticos pagados son ellos. Eso es lo que hace Factum, eso es lo que hace el Faro, eso es lo que hace el diario de hoy, eso es lo que hace la prensa gráfica y así otros actores políticos que se están mezclando para que en nuestro país la inseguridad quieren que regrese. Ellos quieren ver que regresen las pandillas, porque recuerdo perfectamente cuando ellos defendían a las pandillas, que ellos hablan, yo recuerdo a este señor Oscar Martínez, que en algún momento dijo, ¿de qué va a vivir el pandillero que quería entrar a estos grupos de poder? ¿De qué va a vivir ese joven que aspiraba a entrar a las pandillas? Por Dios, o sea, ¿qué persona en su sano juicio piensa que entrar a un grupo de estructura criminal es el camino? Por supuesto que eso es lo que ellos querían, que se siguiera manteniendo, porque de eso viven esas revistas digitales, de eso viven ellos, de la inseguridad, de la sangre, de los homicidios, de dar de qué hablar, porque así mantienen la zozobra en estos países
y el retroceso que nos ha mantenido en el pasado. Como ese retroceso ya se dio, hoy estás viendo cómo El Salvador despunta con 2-3% de crecimiento económico, donde tú ves cómo El Salvador, ahora el turismo está viniendo fuertemente y le está dejando grandes cantidades de divisas. Ellos querían que El Salvador y la región centroamericana, y por qué no decirlo Latinoamérica, siguiera manteniéndose de esa forma, que se viniera. El crecimiento económico de estos países ha estado supeditado a ciertos países de potencia mundial. Eso es justamente lo que ellos han querido construir para El Salvador, para esa región. Pero eso se acabó y gracias al proyecto del presidente Bukele de transformación de El Salvador que estamos viviendo, otras naciones están abriendo los ojos. Otras naciones están ahora pujando por las mismas políticas de seguridad que El Salvador está viviendo. El tema que nosotros hemos sido ejemplo, como un gobierno como el del presidente Bukele logró hacer en 13 meses, 68,000 pandilleros están en las calles, en las cárceles. Se construyó un centro de confinamiento del terrorismo. Además, esto no pudo haber sido hecho si nosotros como bancada CIAN no hubiéramos podido dar más de los 63 votos con los aliados, los partidos aliados, para poder lograr un régimen de excepción. Tú sabes lo que cuesta en otros congresos de países que puedan lograr votos semana a semana en favor y ponerse de acuerdo. Tú sabes lo difícil que es en otros congresos porque están negociando. ¿Qué es lo que negocian? Dinero, componendas políticas, alcaldías, probablemente diputaciones, y por qué no decirlo con dinero. Dinero en efectivo, que eran los maletines negros que circulaban en la Asamblea Legislativa en El Salvador. Yo hasta el momento, de verdad te digo, yo vivo con mi salario, vivo con el dinero que el pueblo salvadoreño me otorga, y con eso, ¿por qué no decirlo? Me basta y sobra, ¿verdad? Porque creo que El Salvador nos está dando la oportunidad de tener políticos probos, ¿verdad? Políticos que estamos de verdad entregados a esta cosa pública que es tan bonita, pero eso es justamente lo que nosotros hemos destruido. Destruimos esas olas de corrupciones que existían en las alcaldías, desmantelamos cómo dentro de la Asamblea Legislativa existían componendas con ONG fachadas, con ONG que simplemente tú le otorgabas un monto de dinero al año para poder hacer activismo, y eran propiedad de muchos diputados. También, ¿qué es lo que hemos desmantelado? El tema de los sobresueldos. Y te voy a explicar cómo funcionaba el tema de los sobresueldos y de las partidas secretas que utilizaban los gobiernos. Era tan sencillo, de verdad era algo tan bien hecho, tan bien estructurado, que todos perdían. ¿Saben quiénes los únicos que no perdían? El presidente de la República en funciones. Tampoco perdían los diputados de estas asambleas legislativas corruptas. Tampoco perdían los alcaldes, pero quien perdía era el pueblo salvadoreño. Ellos sí perdían. Asignabas, por ponerte un ejemplo, 5,000 millones de dólares para un presupuesto anual. Venía un Ministerio de Obras Públicas y ejecutaba al final de año, al cierre del año fiscal, cerca de 200 millones de dólares. Le sobraban 100 millones de dólares al final del año porque no ejecutó el 50% nada más del presupuesto. Bueno, perdía el pueblo salvadoreño porque ese dinero que se presupuestó para poder hacer obras de calles, ¿verdad? Pasos vecinales, reparaciones varias, nunca llegó al pueblo salvadoreño, perdió de esa forma. Pero ese sobrante, esos 100 millones de dólares, por ley, tienen que pasar nuevamente al Ministerio de Hacienda. Pero ellos tenían una componenda que ese dinero pasa a Casa Presidencial. Y Casa Presidencial el siguiente año, en el presupuesto del año que finalizó y el nuevo presupuesto, ese dinero eran las colitas que sobraban de cada uno de los ministerios. Así el de Gobernación, así el de Cancillería, el de Obras Públicas, el de Vivienda, de Agua. Todos le dejaban al final del año unas colitas para que el presidente de la República en funciones pudiera hacer uso de la partida secreta.
Esos fondos que sobraban eran para él poder pagarle a los alcaldes, para poder pagar sobresueldos a diferentes actores que eran voceros entre radio, prensa, televisión, operadores políticos. Ahí había una cantidad de gente pagada para poder hablar bien del presidente, del gobierno, de las alcaldías. Eso es algo que definitivamente ya no existe. Nosotros acabamos de ver cómo el presupuesto 2022 terminó con el 93% de ejecución de las obras. Algo increíble. Si todos los gobiernos terminaban con el 50, 60% de ejecución en promedio, ahora vimos cómo un Ministerio de Obras Públicas terminó con el 93% de ejecución de todas las obras que se habían planteado. Eso es justamente lo que se espera de este gobierno. Eso es lo que el pueblo salvadoreño está agradecido. Por eso es que le dan más del 95% de aprobación al gobierno del presidente Bukele y el 81.4% a los diputados de la Asamblea Legislativa. Porque el dinero alcanza cuando nadie lo roba. Y hay algo importante también que mencionar. Si hablamos de los proyectos que se están desarrollando, mire, si la verdad que cuando estas obras que se están desarrollando tanto en la Dirección de Obras Municipales, a través de un FODES, porque la recolección del FODES sigue, la recolección de ese dinero entra a las arcas del Estado. Entra, pero ¿qué hacía el Ministerio de Hacienda con ese dinero? El FODES se lo otorgaban en pago. Imagínate la forma en la que ellos maquinaban. Venía un presidente de la República y decía, ok, le vamos a dar un porcentaje del 85% a las alcaldías. A las que mejor se porten y a las que mal se porten les vamos a recortar. Entonces, claro, por supuesto, le tenían que venir a besar el anillo al presidente y los alcaldes para que le pudieran ellos otorgar esa cantidad de dinero que les correspondía. ¿Qué hacían ellos, los alcaldes, con ese dinero? ¿Pero qué pasa con eso? Tú ves que hay desarrollo en algunos municipios. Ahora, con la DOM, con la Dirección de Obras Municipales, se han recibido cerca de $6 millones solo en lo que va de la gestión actual desde la creación de la Dirección de Obras Municipales. Creo que este trabajo que nosotros estamos desarrollando lo hemos podido hacer únicamente tomando las decisiones pertinentes. Han sido decisiones que probablemente no han sido fáciles, pero han sido las correctas, las justas y las que el pueblo salvadoreño esperaba. Sí, siempre en el mismo tema de seguridad, pues veíamos que la oposición mencionaba de que el régimen de excepción ya no es necesario. Sí. Bueno, mira, preguntémosle al pueblo salvadoreño si el régimen de excepción no es necesario. Yo creo que la gente, antes de nosotros entrar a las plenarias, cuando vamos a ver una nueva reforma para el régimen de excepción, una nueva prórroga del régimen de excepción, le preguntamos al pueblo salvadoreño, ¿ustedes están de acuerdo con el régimen de excepción que hagamos una nueva prórroga? Se inundan las redes sociales diciendo, por favor, háganlo nuevamente. Primera respuesta. Segunda respuesta, como dicen de que las redes sociales lo que tenemos son troles y que tenemos un montón de personas que están siguiendo, pues vámonos al pueblo. ¿Qué dice la gente en las comunidades? Si tú te metes a la 22 de abril y escucharas todas las historias de terror que hablan nuestros amigos de la 22 de abril en Soyapango, tú te quedas frío. Y te voy a poner un ejemplo por lo cual esta gente no quiere regresar a ese pasado oscuro. Yo hace poco anduve entregando algunas sillas de ruedas con los amigos que nos donan, algunas andaderas, con algunos bastones de amigos que nos están donando para poder ayudarle a la gente. Y fui a esa jornada y hablaba con las personas y me decían, Edgardo, aquí vivía un joven que vivía aquí en La Campanera, que con mucho esfuerzo se había comprado su vehículo, que con mucho esfuerzo había logrado tener un empleo, tenía una novia de Soyapango y esa novia era de La Campanera. Él decidió
traer a su novia a que la conocieran sus papás. Entró a la 22 de abril y fue el peor error que pudo haber sucedido. Ese muchacho no pasó ni de la esquina por haber traído a alguien de otro sector, y a la muchacha también la mataron. O sea, creo que esas situaciones difíciles que te puedo contar una y otra vez, de esas historias de terror que el pueblo salvadoreño no quiere regresar. Por eso es que nos piden que el régimen de excepción se siga quedando. Por eso es que ellos tienen miedo, el pueblo salvadoreño, que quitemos el régimen de excepción. Eso es el miedo que tiene el pueblo, que regresemos al pasado oscuro. Pero ellos están felices con el régimen de excepción, porque eso les da garantías que vienen la fiscalía, que vienen los militares que están en cualquier parte del territorio nacional, que vienen los policías y están en cualquier parte del territorio nacional, que le dicen a un policía, que le dicen a un soldado, por favor, allá está un pandillero. Y en ese momento, esa persona está siendo capturada. Que allá le dice un policía, por favor, allá hay una persona que está escondida en tal lugar. En ese momento llega la policía y también lo captura. Obviamente, el pueblo ahora tiene poder. Eso es las garantías que nosotros le hemos devuelto al pueblo salvadoreño. ¿Qué pasaba en el pasado? ¿Qué sucedía? Y mi equipo no me podrá dejar mentir. En los lugares en los que nosotros hemos visitado, hemos estado viendo, por ejemplo, en el sector, hay un sector que se llama en las faldas de las montañas de San Jacinto. Ahí, en ese sector, ahí operaba las pandillas en las faldas del San Jacinto. Ahí se encontraban estas personas donde entraban por la parte, ahí es el hospital Lamatepec. Del hospital Lamatepec, que está subiendo hacia arriba, que sigue subiendo y cruzas a la izquierda, ahí te conecta con donde era el teleférico. En esa área hicimos una visita con el presidente Ernesto Castro, con algunos colegas diputados, y pudimos ver cómo ellos salían por otro lado, donde ellos se escondían. Pero cuando ya la policía llegaba, por órdenes de la misma población, les decían, ya ellos ya habían huido. Era un modus operandi. Cuando veían los vehículos de la policía daba tristeza. Tú mirabas como esos vehículos que estaban en mal estado, que la misma gente, yo recuerdo perfectamente cuando a las instituciones de gobierno o la misma población hacía prácticamente la cabuda para reparar los vehículos de la PNC. Todos los que han trabajado en gobierno te pueden decir cómo llegaban cartas, le solicito, por favor, que me ayude para que en la comunidad donde yo vivo le compremos los repuestos del vehículo tal, al vehículo con placas tal. ¿Qué es eso? O sea, era la misma población haciendo la cabuda para reparar los vehículos de la delegación de su colonia. Eso no debió haber pasado nunca. Pero ahora vemos un Estado que sí se preocupa porque la policía tenga su indumentaria, que tenga sus uniformes, que estén bien alimentados, que ganen bien para que no los estén, para que esa misma policía que antes estaba haciendo que la misma población le quitaran dinero, ahora ya no. Ahora los militares comen bien, tienen sus indumentaria correcta, tienen sus armamentos nuevos y de paquete, como dicen, tienen también su armamento, tienen todo listo para poder hacer su labor. Ahora vemos cómo se ha dignificado toda esa labor importante que era necesaria devolvérsela al pueblo salvadoreño. Y las garantías las estamos viendo una y otra vez desde el momento que nosotros iniciamos con este proyecto. Me recuerdo perfectamente cómo en el gobierno pasado, en las asambleas, en los órganos pasados, no les estaban dando todo eso que necesitaba el pueblo salvadoreño para poder estar con seguridad. Ahora nosotros vivimos en total paz y tranquilidad.